La semana económica, como no, en esta semana cabe destacar el Mobile World Congress, el gran evento de la ciudad de Barcelona que ha superado sus previsiones. De hecho, sus datos estimativos arrojaban que tendrían unos 80.000 asistentes y al final serán más de 88.000 los asistentes que han pasado por el Congreso. Pero es que además el impacto económico ha sido de 350 millones de euros y la contratación temporal ha llegado a las 7.400 personas. Son cifras muy interesantes, a lo que se une el comentario del CEO de GSMA, la empresa organizadora del Mobile World Congress, Sean Hoffman, que está muy satisfecho con la actividad registrada y que de alguna manera hace olvidar la etapa pandémica. Pero, ¿qué hay detrás del Mobile World Congress? Porque al final a mí a la cabeza me viene como un aspecto dual, ¿no? Un posicionamiento del bien y del mal, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una etapa muy convulsa en cuanto a la tecnología, ¿no? Pero además hay un malestar, ¿no? La persona, nuestro aspecto más contemporáneo de la persona, de nuestras existencias, vive en un malestar, por muchos motivos, por muchos motivos. En España podríamos relacionar algunos y de hecho, por ejemplo, el paro, que para mí es muy importante, pues que todas las personas tengan trabajo, siguiendo un poco la idea de Keynes de la plena ocupación y que los estados han de luchar por ella porque eso da estabilidad a una sociedad, pues el paro no se acaba de solucionar y tenemos un paro muy acuciante por lo que hace referencia a las personas jóvenes y a las personas mayores de 45 años. También en términos de poder adquisitivo, las nóminas y los honorarios de los profesionales no acaban de despegar y el poder adquisitivo pues da para lo que da. Y en cambio, en contraposición, tenemos un mundo tecnológico que parece pues una maravilla, parece una película de Hollywood. Y ante esta pregunta que yo me hago, ¿qué hay detrás del Mobile World Congress?, me viene a la cabeza pues la película Matrix, que al final Matrix lo que viene a decir es que vivimos en un mundo virtual donde las personas somos recursos, somos una pila que da energía al sistema informático que hace posible esta virtualidad. No hemos llegado a eso, pero lo que sí está claro es que la tecnología no puede estar a las espaldas del ser humano. La tecnología ha de ser humana y por ello la tecnología ha de tener una regulación, la tecnología ha de tener ética y ha de tener moral. Y ante eso, pues hay muchas dudas y muchas reflexiones al respecto que espero que se vayan resolviendo en el tiempo. Y siguiendo el símil de Matrix, yo diría, si me dan a decidir por la píldora que me deja en el mundo virtual de la píldora que me deja en el mundo humano, señores y señoras, yo me quedo con la píldora del mundo humano. Muchas gracias.